Hola, bienvenidos de nuevo a otro programa de atención de médico en línea. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la inocuidad de los alimentos, la forma en que se manipula, se prepara y se conserva los alimentos en nuestra casita. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de esto y por qué esto es importante? Bueno, porque esta es la forma de prevenir enfermedades. Hay varias enfermedades que nos van a producir debido a la mala manipulación de los alimentos. Todo lo que son diarreas, gastroenteritis, vómitos, dolor abdominal, fiebre, que nos puede llevar eventualmente a la clínica o hasta un estado incapacitante. Entonces, esto es importante para poder prevenir todo este montón de enfermedades. Para hablar específicamente de la manipulación de los alimentos que vamos a preparar en casa, son 5 claves súper básicas que vamos a ir hablando una tras una. La número 1 sería mantener la limpieza de toda el área donde vamos a cocinar. 2, separar lo que son los alimentos crudos y cocinados. 3, cocinar completamente los alimentos. 4, mantener los alimentos a una temperatura segura. Y 5, usar lo que es el agua de una fuente confiable. Para empezar, vamos a empezar con la clave número 1, que es mantener la limpieza en el lugar donde vamos a cocinar. Aunque la mayoría de los microorganismos no provoca enfermedades, hay algunos que sí, como les mencioné anteriormente. Entonces, la peligrosidad de que estos se encuentren en los alimentos y nos lleve a varias enfermedades. Sé que ya lo hemos visto con todo esto de la pandemia, pero se los recuerdo igualmente, antes de comenzar a cocinar es importante lavarse las manos. Un aspecto que siempre es importante es la parte debajo de las uñitas, que esa parte cuesta un poco limpiarlas, entonces tratar, ¿verdad?, de que quede limpia. Asimismo, los utensilios que se van a usar en la cocina, limpiarlos bien para que podamos proceder a todo lo que es el cocimiento y la preparación de los alimentos. Otra de las cositas importantes que tenemos que lavarnos las manos es después de cambiarle el pañal al bebé, después de sacar la basura, después de recoger las heces de nuestras mascotas, tratar de que ojalá esas heces tengamos un lugar específico que la mascota haga sus necesidades, y si tenemos algún tipo de huerta, que la mascota no haga sus heces cerca de esa huerta, ¿verdad? Porque vamos a contaminar los alimentos que se están sembrando en esa zona. Otra de las cosas que tenemos que hacer es lavarnos las manos después de sonarse la nariz, y también, como les mencioné anteriormente, después de ir al baño, de jugar con las mascotas. Siguiendo con lo que es la limpieza, es importante ojalá tener un frasquito con cloro ahí en el lavaplatos. Esto porque se los menciono, y ojalá tener una esponjita aparte para cada vez que nosotros vamos a trabajar en la cocina, se limpie el lavaplatos con cloro, con agua y jabón alrededor, con esa otra esponja que tengamos designada solo para esto, para comenzar a ir preparando. Y igualmente, al finalizar la preparación, vamos otra vez a hacer lo mismo, poner un poquito de cloro, jabón y agua, y lavar la parte del lavaplatos, la parte alrededor y la parte de abajo con la esponjita que tengamos exclusivamente designada para eso. La clave número 2 es la separación de los alimentos crudos de los cocinados. Esto es importante cuando vamos a comprar los alimentos, que los tengamos igualmente separados, igual a la hora de tenerlos en la casa. Los alimentos crudos, especialmente lo que son las carnes rojas, las carnes de ave y el pescado y los juguitos que suelta, ese caldito puede tener microorganismos que pueden ser peligrosos y se pueden transferir a otros alimentos durante la preparación o la conservación de los mismos. Entonces, de ahí la importancia de tenerlos separados. Ahora, siempre les digo, y ojalá se pueda, si no se puede, entonces lo hacemos con solamente uno. Y es, ojalá tengamos una tabla para este tipo de alimentos crudos y tengamos otra tabla para lo que son vegetales, frutas. Esto por lo mencionado anteriormente. Ahora, si no podemos tener dos tablas y no podemos tener dos equipos de utensilio, entonces con el que tengamos, no hay que comprar si no se puede. Entonces, con el equipo que tengamos, después de manipular todos los alimentos crudos en la tablita, con el tarrito de cloro que tenemos allí, vamos a echar un poquito de cloro
Tapamos, por decir, toda la tabla con cloro, la dejamos un minutico y luego lo lavamos con abundante agua y jabón para eliminar cualquier resto de microorganismo que haya quedado pegado tal vez en la tabla. A la hora de manipular también los alimentos a nivel de refrigeración, es importante guardarlos sellados herméticamente para que no se salgan los olores de estos alimentos. La clave número 3 es cocinar completamente los alimentos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando vamos a cocinar los alimentos, ojalá podamos ver el hervor, las burbujas cuando se cocinen. Esto nos indica que es una temperatura adecuada y que en esa temperatura vamos a poder matar todos los microorganismos que tal vez nos puedan hacer daño. Entonces, siempre fijarse, no que esté medio caliente el agua y que ya lo puse y ya lo saqué. No, hay que esperar a que hierva bastante para que sea una forma segura de cocinar los alimentos. Otro de los aspectos importantes a mencionar es el microondas. El microondas tiene una particularidad y es que no cocina de una forma equitativa. Entonces, deja partes frías. Entonces, a la hora de nosotros sacar la comida preparada que tenemos del refrigerador y meterla al microondas, muy probablemente las partes que están frías, esas partes frías pueden tener microorganismos. Entonces, a la hora de calentarla en el microondas, tenemos que tener presente que pueden quedar partes frías. Entonces, ahí lo mejor sería, si no hay forma de calentarlo en la cocina, en un sartén, en una olla donde se pueda cocinar completamente toda la comida. Entonces, cuando tenemos el microondas, sacamos la comida, la revolvemos y la volvemos a meter al microondas. Esto para asegurarnos de que la comida quede completamente cocinada después de sacarla de refrigeración. Cuando se van a recalentar los alimentos, como vimos en el microondas, ojalá sean en recipientes de vidrio, que no sean recipientes de plástico, porque hay ciertos plásticos que son tóxicos para la salud de nosotros. Entonces, si no tenemos forma de cocinarlo en un sartén o en una olla, entonces cocinémoslo en equipo que sea de vidrio. La clave número 4 es mantener los alimentos a una temperatura segura. Entonces, es importante que cuando se cocinen los alimentos no se dejen a temperatura ambiente por más de 2 horas. Se recomienda que entre más rápido se meta a la refrigeración, más se va a prevenir lo que es la reproducción de microorganismos, porque estos microorganismos se pueden multiplicar rápidamente cuando están a una temperatura muy caliente. Entonces, si digamos está superior a lo que son los 60 grados o a inferiores a los 5 grados. Entonces, si se mantiene a mucho tiempo los alimentos a temperatura ambiente, entonces se puede generar microorganismos. Entonces, se recomienda refrigerar lo antes posible los alimentos cocinados y los perecederos. Ojalá, como les digo, que sea máximo 2 horas. No guardar los alimentos durante mucho tiempo tampoco, aunque sea en el refrigerador. Y se recomienda no descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que si usted tiene algo en el congelador, bajarlo propiamente a la zona de refrigeración y ahí mismo él va a ir descongelándose. No se recomienda pasarlo directamente a temperatura ambiente. Entonces, como para resumir un poco, se recomienda que los alimentos estén, digamos, si están súper calientes, es muy bien porque vamos a evitar la reproducción de microorganismos y tratar de no mantenerlos a lo que es temperatura ambiente por más de 2 horas, ya que esto puede hacer que los microorganismos se puedan multiplicar y eventualmente pues esto nos puede ocasionar algún daño. Otro de los detalles importantes es que las sobras o lo que se deja de las comidas no deben guardarse en el refrigerador durante más de 3 días y no se debería recalentar más de una vez, ya que igualmente esto nos ayuda a la reproducción de microorganismos. Y para finalizar tenemos la clave número 5, que es el agua y la materia de primas seguras. Es importante que cuando vamos a mercar
cuando vamos a comprar lo que son las verduras, las frutas y las traemos a la casa, debemos tener una adecuada limpieza de estos alimentos, porque no sabemos el transporte que se le dio ni cómo fue recogido. Entonces, siempre les recomiendo que sea por 1 litro de agua le colocamos 2 gotas de cloro y lo dejamos por lo menos unos 5 minutos para lo que es la limpieza de lo que son, por ejemplo, culantro, apio, culantro coyote, la lechuga, para tratar de matar aquellos microorganismos que no sea malo para la salud. Otra de las cosas es que, por ejemplo, lo que son manzanas, pepino, todo lo que viene con cáscara, tratar de lavarlo con agua y jabón. Y si le podemos echar un poquito de cloro alrededor y lo jugamos bien para que mate cualquier bacteria o virus que de pronto traiga estas frutas. Siempre se les dice, lave la fruta antes de comérsela, lave los alimentos. Entonces no es solamente poner la manzana ahí debajo del chorro de agua, no. Cogemos la esponjita, lavamos la manzanita con agua y jabón, la podemos lavar perfectamente, la jugamos bien y eventualmente ya ojalá tener todo lavadito y todo guardado en la refri para luego cuando ya lo necesitemos, nada más lo sacamos y lo comemos. Otra cosa importante a la hora de usar el agua y los alimentos es la comida enlatada, todo lo que son enlatados, todos los enlatados. Cuando ustedes los compren y los traigan a la casa, es importante que la parte donde tiene para abrir, esa parte le vamos a colocar cloro, lo vamos a estregar, vamos a echarle agua y jabón y vamos a lavar toda la lata, porque en esas latas el tipo de almacenaje que tienen puede ser que se le peguen parásitos, virus, bacterias y luego si nosotros vamos a destapar esa lata y no se ha lavado adecuadamente, eventualmente esas bacterias van a ingresar a los alimentos y nosotros los vamos a ingerir. Entonces, antes de abrir cualquier lata, tenemos que lavarla bien con agua y jabón y se podemos echarle unas 2 goticas de cloro por encima, enjuagamos abundantemente y ya luego podemos abrirlas. Muy bien, eso era lo que les traía para el día de hoy. Si tienen alguna duda o consulta o pregunta al respecto, con mucho gusto la pueden realizar y les atenderé lo más pronto posible. Que tengan buena semana.